días para todos. Es un gusto estar en este evento, un evento que se ha venido realizando durante los últimos años y ha traído, como siempre, una muy buena acogida por toda la comunidad científica y estudiantil local. Espero entonces poderles compartir en este corto tiempo algunos mensajes importantes sobre la identificación y el tratamiento de metalo-beta-lactamasas, considerando que es de gran importancia conocer, primero que todo, su epidemiología local o su epidemiología basados en los datos que tenemos para Colombia y que se lleven un par de mensajes a casa sobre la necesidad de identificar este tipo de enzimas que confieren resistencia a los betalactámicos. Tengo que decir que no tengo ningún conflicto de interés y hablaremos de lo siguiente. Lo primero es unas generalidades, haciendo énfasis en los datos epidemiológicos que tenemos en general y para Colombia. Hablar algunos datos de identificación, tratando de una forma simple de explicar qué es lo que debemos hacer para diferenciar una metalo-beta-lactamasa de las demás beta-lactamasas. Y finalmente voy a darles unos mensajes muy concretos del tratamiento. ¿Por qué muy concretos? Porque realmente la evidencia científica es pobre al respecto. Vienen desarrollándose algunos estudios que esperemos a futuro nos den un poco más de respuesta. Sin embargo, debo reconocer que la mayoría de estas recomendaciones son basadas en recomendaciones de expertos más que de estudios a gran escala. Muy bien, recordemos que la producción de betalactamasas fueron el primer mecanismo reconocido de resistencia a betalactámicos y permanece como la causa principal de resistencia en bacilos gram-negativos. Dos tipos de betalactamasas reconocidos, tipo serina y tipo metalo-betalactamasas. Y estas últimas metalo-betalactamasas, que son las que nos traen hoy a esta conferencia, se debe recordar que utilizan un cofactor, el cofactor metal, que es zinc, para abrir ese anillo betalactámico. Y degradan todos los betalactámicos, excepto los monobactámicos, aunque esto tiene una variación y es dependiendo de la clase de metalo-betalactamasa de la que estemos hablando. No se inhiben por los inhibidores convencionales como clavulanato o tazobactam. Por ende, ya irán entendiendo el problema que significa intentar tratar una metalo-beta-lactamasa cuando hemos dicho que confieren resistencia a todos los betalactámicos, excepto Aztreonam para nuestro medio, y que utilizar un inhibidor convencional no es útil. Así, quiero recordarles que estos son los principales mecanismos de resistencia a betalactámicos. De una forma simple, les recuerdo que el antibiótico debe ingresar a este espacio periplásmico, ¿sí? Para ello, habitualmente va a utilizar estas porinas por donde atraviesa el antibiótico y lo que busca en este espacio es llegar a actuar acá en su sitio diana, uniéndose e inhibiendo, por ende, el metabolismo de ahí en adelante. Tiene un primer paso entonces que es entrar y ese primer paso puede estar bloqueado, es lo que conocemos como cierre o mutación de porinas. Ahí estaría el primer mecanismo de resistencia. Después de que ingresa, él podría unirse a la proteína a la PBP y actuar, pero esta PBP también puede mutar y no permitir esa unión adecuada del betalactámico. Y se enfrenta después, o puede enfrentarse simultáneamente, a este mecanismo de resistencia mediado por enzimas, para que se entienda aquí en adelante dónde está el problema de las metalo-betalactamasas. Entonces, acá está, en este espacio periplásmico, hay enzimas que pueden degradar el antibiótico.
Así, aún después de haber ingresado, no podría unirse porque se abre el anillo beta-lactámico. Por ende, no pierde esa afinidad de unión a las PBP. En último, sería las bombas de expulsión, que después de que el antibiótico ingresa al espacio, puede ser expulsado hacia el exterior por bombas que pueden ser compartidas para varios antibióticos. Pues bien, entonces recordemos que esta sería la interacción que se genera entre el beta-lactámico y la proteína de unión a penicilina. Miremos cómo está acá un beta-lactámico cualquiera, ingresa por estas porinas y debería unirse a esta PBP. Pero acá están las enzimas que les venía diciendo, que se van a unir a este anillo beta-lactámico y lo van a abrir. Así, estas enzimas han sido clasificadas en diversas categorías, dos clasificaciones grandes, una clasificación molecular y una clasificación funcional. En términos sencillos, para que entiendan de aquí en adelante la charla, vamos a tener una clasificación que los clasifica en A, B, C y D. Estas metalo-beta-lactamasas de las que yo les voy a hablar hoy están en la clase B. Y vamos a tener subclases de esa clase B. Clase B1, B3 y B2. Así, miren cómo hay alguna predilección por algunos antibióticos beta-lactámicos. Estas clases B1 y B3 habitualmente tienen predilección por todos los beta-lactámicos excepto por Astreonal. Y los B2 está preferentemente por los carbapenem. ¿Qué significa esto? Que todas las beta-lactamasas, metalo-beta-lactamasas, son resistentes a los carbapenem. Por ende, ya estamos eliminando una de las principales opciones de terapia que tenemos cuando tenemos gérmenes multidrogoresistentes. Bien, las principales metalo-beta-lactamasas de las que hablaremos son estas cuatro que resalto acá: IMP de imipenemasa, NDM, BIN y SPM. Acá en la parte de abajo están sus respectivos nombres y hay algunas otras que se han venido describiendo en algunos gérmenes en especial. Quiero recordarles esta L1, que es una carbapenemasa propia, que expresa intrínsecamente Stenotrophomonas maltophilia, por eso es intrínsecamente resistente a los carbapenem. Por ende, ahí vamos llevando un par de mensajes. Recordemos entonces que tenemos beta-lactamasas que actúan en este espacio y que en ese grupo de beta-lactamasas, las clase B, son de las que estamos hablando y las que vamos o las que nos van a hidrolizar la mayoría de los beta-lactámicos y están subdivididas en grupos. Bien, quiero recordarles un par de diapositivas de los principales mecanismos de resistencia a carbapenem en diversos microorganismos. Así miren ustedes en esta diapositiva cómo se resalta la resistencia a Pseudomonas aeruginosa por una enzima de la clase A que es KPC, pero lo más importante viene de aquí en adelante, que son las demás enzimas que habitualmente son metalo-beta-lactamasas. Por ende, para Pseudomonas aeruginosa, los mecanismos mediados por enzimas predominan los mediados por metalo-beta-lactamasas. Pero hay otros que hacen que los microorganismos se conviertan en gérmenes multidrogoresistentes o pandrogoresistentes o extensamente resistentes, que estaría en la mitad. Y es la suma de todos estos mecanismos. Cuando se pierde la permeabilidad de las porinas o cuando se suman las bombas de expulsión que llevan a que todos estos mecanismos acumulados
nos generen cepas de muy difícil tratamiento o cepas problemas. Para Cinetobacter baumani ya no predominan las metalo-beta-lactamasas, aunque son buenos reportes o gran cantidad de reportes de resistencia mediados por metalo-beta-lactamasas, porque hay un grave problema y es que cada vez hay más elementos móviles que se comparten y finalmente terminan incrementando esa transmisión. Pero para un germen como Acinetobacter baumani, que tiene una capacidad impresionante de adquirir resistencia, otros mecanismos como los mediados por OXA son predominantes. Para las enterobacteriáceas siempre predominan las beta-lactamasas de clase A principalmente, y pueden tener otros mecanismos que son un poco menos frecuentes. Pero quiero recordarles esto. Miren que las metalo-beta-lactamasas se describieron en la década de 1960 y se consideraron inicialmente de poca importancia. Realmente se creía que hacían parte del genoma de algunos microorganismos específicos, pero después nos dimos cuenta que estaban codificados por genes que utilizan transportes o utilizan elementos móviles en bacilos gram negativos. De ahí que cambiamos esa idea de que no se transmitían por elementos móviles, y actualmente eso ha ganado una gran importancia y lleva a que los mecanismos mediados por metalo-beta-lactamasas sean cada vez más frecuentes. IMP1 fue la primera metalo-beta-lactamasa adquirida por elementos móviles, ¿sí? Eso fue en un hospital japonés en 1990 aproximadamente, inicialmente en cepas de Serratia, después en Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos que en ese momento eran resistentes a carbapenem. Después de esto, una rápida diseminación por toda Asia, Europa y América. Por ende, vemos cómo esta adquisición de metalo-beta-lactamasas va ganando importancia. Este es una publicación muy interesante de metalo-beta-lactamasas. Ahí les dejo la referencia para quienes quieran ampliar un poco los detalles, pero quiero mostrarles cómo estos subgrupos de metalo-beta-lactamasas predominan en algunos microorganismos, ¿cierto? Casi que eran los microorganismos donde se consideraban inicialmente o gérmenes intrínsecamente resistentes porque eran portadores cromosómicos de estos mecanismos de resistencia. Y miren en la parte inferior cómo se destaca un germen de importancia clínica, que es Stenotrophomonas maltophilia. Miren ahí el tipo de enzima L1, que es ese mecanismo que le confiere resistencia a los carbapenem. Por ende, cuando tenemos Stenotrophomonas maltophilia, pues los carbapenem salen de las posibilidades. Este es el reporte de la diseminación de metalo-beta-lactamasas en bacilos gram negativos en Australia. Yo quiero mostrarles acá y les resalto un par de cosas. Miren cómo las MIG a los carbapenem no son muy altas, son MIG que dejan un valor en el límite superior entre la sensibilidad y la resistencia. Pero si miran la flecha roja, allí resalto la MIG de Astrionan. ¿Qué significa esto? Que son este grupo de metalo-beta-lactamasas 1 o 3 que se inhiben por monobactámicos. Pero ellos resaltan en esta descripción de casos de diseminación cómo algunos antibióticos no beta-lactámicos pueden preservar algún grado de utilidad. ¿Qué pasó entonces en Latinoamérica? No habían sido descritas hasta el 2003, en adelante se reporta por primera vez el gen BLAC-BIN2 que codifica para la metalo-beta-lactamasa BIN2 en una cepa de Pseudomonas fluorescens en Chile, y en adelante se reportan 3 casos en Venezuela
con cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a imipenem. Colombia reporta por primera vez en el 2013 el caso de NDM1 y tenemos datos de cómo ha incrementado esa diseminación en Colombia, y en adelante les mostraré unos datos de cuáles son los microorganismos predominantes y cuáles son las metalo-beta-lactamasas de mayor importancia. Así, si ustedes ven esta diapositiva donde se destacan la diseminación o la importancia de las beta-lactamasas que confieren resistencia a carbapenem, y ampliamos acá un poquito estos datos para poder ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Vemos, por ejemplo, para Colombia, que se destaca acá con estos punticos. Miren que el verde es KPC, es nuestra principal carbapenemasa y se considera endémica. Recuerden también que KPC en Colombia lo describió la doctora María Virginia Villegas, 2006 en Klebsiella, KPC2, 2007 en Pseudomonas aeruginosa, los principales reportes que tenemos incluso para toda Latinoamérica, y en adelante una diseminación gigante de KPC. Por ende se considera en este momento que somos un país endémico para carbapenemasas tipo KPC, es decir, de la clasificación, de las clase A de la clasificación. Muy bien, y miren ustedes este azulito que está acá en el grupo de las beta-lactamasas que producen algún grado de brotes o que son brotes significativos y por ende también tienen un grado de diseminación importante. Y con esta otra flechita, está acá al fondo, tenemos BIN, que se considera en este momento como una metalo-beta-lactamasa productora de brotes esporádicos, y así más o menos se ha clasificado. Este es el reporte entonces para Colombia. En 2013, la primera Klebsiella pneumoniae productora de NDM1. Miremos entonces, ahí están, ellos expresan en estos casos la resistencia a diversos carbapenems, y miremos a este UNAM cómo preserva una MIC adecuada, diciéndonos pues que se trata de una metalo-beta-lactamasa posiblemente de los subgrupos 1 o 3. Esto es un reporte de un artículo de un grupo ecuatoriano donde se reportan más o menos cómo nos consideramos en este momento dependiendo de la cantidad de aislamientos de NDM, y miren ustedes cómo Colombia y Brasil son a este punto los que más reportan casos de NDM. Otros datos para Colombia: Klebsiella pneumoniae aporta los porcentajes más altos de resistencia a carbapenem en las unidades de cuidado intensivo. NDM se reportó por primera vez en el país entonces en 2012 con una prevalencia mayor a la reportada en otros estudios de vigilancia, predominantemente en Proteus reggeri y Klebsiella. Y las carbapenemasas más frecuentes o más frecuentemente detectadas en Pseudomonas aeruginosa son BIN y KPC en una relación de 2:1 respectivamente. Estos son datos publicados en Biomédica de la vigilancia epidemiológica hasta 2017. Miremos entonces cómo acá tenemos los datos, la distribución de carbapenemasas en enterobacteriáceas. Miren ustedes, dependiendo del grupo de carbapenemasas y el tipo de resistencia. Yo les pido que miren acá, tenemos KPC que predomina en enterobacterias, pero le sigue NDM, BIN, IMP, GES, y algo mucho más preocupante que eso es lo que se ha determinado como corresistencia, ¿sí? Que es la mezcla, por así decirlo, entre KPC como más frecuente en enterobacteriáceas, pero con metalocarbapenemasas. ¿Qué significa? Que
no todos los pacientes que tengan test de tamización para carbapenemasas son sinónimo de KPC. Lo único que dicen es que tenemos una carbapenemasa o que podemos tener más de una carbapenemasa, por ende se requerirán estudios en laboratorio un poco más profundos para llegar a determinar qué tipo de resistencia está mediando la infección y finalmente intentar dar una terapia lo más certera posible. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Miren ustedes, en este grupo de aislamiento 614, de los cuales 567 cepas eran resistentes a carbapenem, y miren BIN es 229 de este número de resistentes a carbapenem, seguidos de KPC, lo que nos permite, y lo que les decía ahorita, esa relación de resistencia de 2 a 1. Pero también se describe NDM, no en la misma cantidad que veíamos o que vemos de BIN, GES, y miren esta corresistencia, KPC y BIN 27 cepas, KPC y GES 2 y BIN y GES 2. ¿Qué significa? Que definitivamente Pseudomonas aeruginosa tiene una capacidad muy importante de adquirir mecanismos de resistencia y acumular mecanismos de resistencia. Por ende, cuando tengamos cepas resistentes de Pseudomonas aeruginosa, tenemos que ser muy prudentes a la hora de elegir el antibiótico. ¿Por qué? Porque si yo asumo que toda resistencia a carbapenem es mediada por KPC, estoy seguramente eligiendo un mal antibiótico para lograr controlar la infección. ¿Y qué pasa con Acinetobacter baumannii, que está en la parte inferior de la diapositiva? Miren cómo de estas 97 cepas resistentes a carbapenem, NDM estaba en 3, KPC en 2, BIN en 1, algunas corresistencias, pero lo más importante acá es el predominio de OXA23. Así, tenemos más o menos una aproximación a cuáles son los principales mecanismos de resistencia, enterobacterias KPC, pero con algunas carbapenemasas y corresistencias, Pseudomonas aeruginosa, BIN, seguido de KPC, y corresistencias KPC y BIN que son importantes, y Acinetobacter baumannii finalmente predomina OXA. Acá están más o menos la distribución por regiones, donde definitivamente vemos KPC en todas las regiones que reportan. Vemos BIN, que es el triangulito verde, también diseminado por todas las regiones de donde se obtiene reporte. Pasa lo mismo con OXA y unos mucho menos frecuentes como GES e IMP, que son inferiores. Corresistencia, acá no tenemos, en esta miren que teníamos datos de Caldas para KPC, pero acá no tenemos datos de corresistencia, pero muy seguramente se reportarán en un futuro próximo. ¿Cómo se identifican entonces las metalobetalactamasas? Y esto es pues, de una forma muy sencilla. Hay varios mecanismos o varias formas de llegar a identificarlas. Lo primero es utilizar test de tamización. Pues, ¿de dónde partimos? De un buen antibiograma, ¿cierto? El antibiograma inicialmente nos prende las alarmas, nos dice que hay mecanismos que ofrecen resistencia a carbapenem, pero esto tenemos que llevarlo a unos métodos de tamización más precisos. Tenemos para ello que se utilicen con frecuencia los que han sido o los que han cambiado últimamente el diagnóstico en laboratorio, que son los métodos rápidos como CARBA-NP, que nos permiten detectar cambios en el pH que se generan después de la hidrólisis de imipenem al contacto con un lisado de bacterias. Ya les voy a mostrar un ejemplo de qué es este CARBA-NP y cómo se interpreta. ¿Y qué me dice un CARBA-NP positivo? Es decir, tengo una cepa con resistencia a carbapenem. A esa cepa, cualquiera que sea, enterobacteriácea, Pseudomonas aeruginosa, me dice que la posibilidad es que sea mediado por enzimas. Sin embargo, hay otra posibilidad en Pseudomonas aeruginosa que sean
problemas de la permeabilidad o de bombas de expulsión. Así, ¿a dónde voy? A hacer una prueba que me permita saber si realmente es una carbapenemasa, porque basados en ello, yo puedo cambiar la terapia antibiótica. Hago un carba-NP, genera cambios en la colorimétricos. ¿Y qué me dice ese carba-NP? Que puede ser KPC, que puede ser NDM, BIN y MP u OXA, es decir, los 3 grupos A, B y D de la clasificación. Y en adelante tengo que saber, tengo que buscar cómo darme cuenta si es KPC, porque para KPC tengo terapias específicas, como ceftazimia y Avibactam, por ejemplo, pero no me sirve el mismo tratamiento para metalobeta-lactamases. Así, tendríamos que hacer una búsqueda, que ya les voy a mostrar cuáles son las opciones, y tengo el otro que se utiliza también en algunas partes en la ciudad, test de inactivación de carbapenems, que permite mirar si hay hidrólisis de meropenem después de dejar un disco de meropenem en un lisado de la bacteria problema durante una noche, al otro día lo aplico sobre un agar y si hace halo de inhibición, pues sabré que es un test positivo, si no simplemente sé que no hay una carbapenemasa allí y que el mecanismo de resistencia es diferente. Me sirve también para betalactamasas de tipo serina y tipo metalobetalactamasas. Esta es una publicación también, la misma publicación del 2005 que les recomiendo revisar. Miren cómo clásicamente se han utilizado diferentes test que van desde los test microbiológicos a la detección molecular. Obviamente, si ¿de qué depende que implemente el uno del otro? Realmente de la capacidad del laboratorio y del presupuesto que tenga ese laboratorio para hacer pruebas. Porque no puedo pasar a hacer pruebas moleculares a todas las cepas, porque sin duda eso me elevará mucho los costos, es decir, nos tenemos que acomodar a los recursos de cada centro y asimismo mirar qué voy a hacer. Pero desde siempre se ha visto cómo la inhibición del zinc por el EDTA permite saber si es un mecanismo mediado por metalobetalactamasas y esto ha sido de gran ayuda. Acá quiero mostrarles el carba-NP. Es esto, mire, es una prueba muy rápida que me permite mirar cambios en los colores. Si esto es amarillo, voy a decir que es positivo y este, por ejemplo, que era un mismo microorganismo en el mismo paciente, acá Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente y acá Klebsiella pneumoniae multidrogoresistente, me muestra que este porta seguramente KPC basados en las probabilidades, sin embargo simplemente me dice que es una carbapenemasa y acá sé que es un mecanismo no mediado por carbapenemasas, por ende acá podría tener algunas alternativas de terapia como ceftolozano tazobactam, toda vez que sea sensible y que el test me muestre que es sensible, y aquí podría tener una opción como ceftazime avibactam. Sin embargo, en Pseudomonas aeruginosa siempre tendré que ser un poco más profundo en el análisis. En adelante seguirían los test con EDTA. Este es entonces el test de inactivación de carbapenem, es como les contaba, dejar este disco de meropenem durante un tiempo en el lisado bacteriano. Si se deja en el tubo y las carbapenemasas inhiben o hidrolizan el meropenem que está en este disco, al pasarlo acá a este agar, simplemente no se va a generar este halo de inhibición, lo que significaría por ende que el test es positivo, pero si lo pongo, esto es una cepa completamente silvestre, y si pongo este meropenem acá y hace este halo de inhibición, significa que el meropenem está activo y por ende la cepa problema pues no fue capaz de hidrolizar el meropenem. Muy bien. Y estos son los ITs con EDTA, hay tanto ITs como discos. Lo único que me permiten es ver la sinergia. Miren acá
que tengo imipenem solo. Miren, el halo de inhibición es mucho más pequeño. Y miren acá cómo tengo imipenem con ETA, que es este de acá, y me incrementa de forma significativa el halo de inhibición disminuyendo la MIG, que significa que esto se trata de una cepa productora de metalo-beta-lactamasas y por ende podría intentar una terapia pensando en estas opciones. Pero hemos evolucionado un poco, ¿cierto? Y hemos llegado al diagnóstico de la biología molecular, que es donde creo que tendremos que llegar en un futuro para la mayoría de los casos, logrando más precisión en el diagnóstico. Definitivamente, cada vez nos damos cuenta que el análisis del antibiograma, que me da una proximidad a los mecanismos de resistencia, dista bastante de los verdaderos mecanismos de resistencia que portan los microorganismos. Por ende, hemos llegado a FilmArray, que está disponible en la región, que está disponible en varias instituciones en la ciudad. Me permiten analizar muestras directamente la muestra microbiológica. Por ejemplo, este panel de respiratorio, panel de neumonía, que me permite conocer el microorganismo y los mecanismos probables de resistencia. Esto, tengan en cuenta las ventajas. Uno, que yo tomo esto directamente desde la muestra respiratoria, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo me ahorro el tiempo que se tarda el cultivo en la incubación, en que crezca la bacteria y en que yo la procese. Es decir, que acá me estoy ahorrando al menos 48 a 72 horas en tener el diagnóstico. ¿Qué me permite saber? ¿Qué microorganismo tengo? Y qué tipo de enzima puede estar mediando la resistencia. Tiene algunas desventajas y es desventajas que vemos en la práctica diaria. Tenemos un paciente en quien sospechamos neumonía. Recuerden que esto hay que interpretarlo basados en la probabilidad clínica, ¿sí? No es que yo le hago un FilmArray respiratorio a un paciente con bajo riesgo de neumonía y trato todo lo que hay acá porque puede ser demasiado riesgoso. Entonces, basados en un riesgo alto, hago el panel y me reporta Klebsiella. Y adicional a ello me dice Klebsiella y hay resistencia a KPC. Y si yo tengo de forma endémica una cepa en mi institución o estoy atravesando por un brote, pues le doy toda la importancia del mundo y dirijo esta terapia a ese germen que sé que está circulando. Puede pasar, y pasa con mucha frecuencia, que nos aparece Klebsiella y Pseudomonas. Y me aparece Klebsiella, me aparece acá KPC y me puede aparecer una metalo-beta-lactamasa. Entonces ahí ya se pone más difícil la interpretación porque uno eventualmente podría terminar tratando un germen colonizante. Por fortuna, esto cada vez se está depurando con unos reportes semi-cuantitativos que me permiten de alguna manera tener un poco más de precisión en el diagnóstico. Y asimismo, como tengo este panel de neumonía, tengo el panel de sepsis que me permite desde la botella en el momento que pita procesar la muestra y me va a decir, usted tiene este germen circulando, por ende uno puede anticiparse a elegir la terapia. Tengan en cuenta que esto cambia el futuro del paciente toda vez que se haga a tiempo y se interprete de forma adecuada. Bien, acá un poco los rendimientos de las pruebas diagnósticas. Hay diversas pruebas. Recuerden que clásicamente se hacía el test de Hodge. Ha entrado en desuso porque el rendimiento no es tan bueno al lado de los más fáciles como CARBA-NP o el test de inactivación de carbapenemasas. Por acá hay unos un poco más costosos. Miren que por acá hay unos de menor rendimiento que definitivamente no valdría la pena hacerlos. Gran ventaja de todo lo que ven en esta tabla, CARBA-NP sale muy rápido. Test de inactivación de carbapenem se demora un poco más, puede demorarse hasta 24 horas porque tiene un reproceso de la colonia, entonces se tarda más. Pero con CARBA-NP
Ustedes ven que simplemente un proceso muchísimo más corto, en pocas horas está el resultado y me permite, antes de tener incluso antes de tener pruebas, otros cultivos, tener una aproximación a el mecanismo de resistencia. Así, uno puede direccionar la terapia antibiótica. Esto para, del artículo publicado recientemente por el doctor Esparza, para Pseudomonas aeruginosa. Miren ustedes cómo puedo tener diferentes pruebas, test de inactivación de carbapenem, ya les mostraba sensibilidad, especificidad del 98-95%, tiempo de respuesta entre 16 y 20 horas. No es tan poco tiempo, ¿cierto? Son 20 horas en que el paciente puede no tener una terapia adecuada. Me permite detectar carbapenemasas de clase A, B y D, pero si ustedes ven acá CarbaNP, ¿sí? Tiene un rendimiento muy similar a test de inactivación de carbapenem y me permite un resultado en 2 horas, ¿cierto? Grandes ventajas, inmunoensayo de flujo lateral, también son pruebas que son un poco más costosas, PCR múltiple que sería lo ideal, incluso recuerden que ya les digo que se toma desde la muestra muchas veces y me permite, por ende, una conducta mucho antes del cultivo. Eso es como lo ideal, seleccionado para algunos pacientes, para los pacientes de más riesgo. Yo lo estoy reservando, estos test de FilmArray para pacientes en choque profundo, pacientes en UCI graves, pacientes neutropénicos, febriles, en los que dirigir una terapia a tiempo puede cambiar el destino de ese paciente. Y finalmente, cuando hacemos esa prueba de tamización global, pues podemos pasar al test de sinergia con EDTA para saber si el paciente tiene una metalo-beta-lactamasa que nos permitiría de alguna manera aproximarnos. Es decir, tengo un test, un CarbaNP positivo, un test de inactivación positivo, y le hago un EDTA y me dice que es positivo, se puede tardar entre 16 a 20 horas, pero es positivo, significa que el paciente tiene una metalo-beta-lactamasa y es de clase B. Por ende, tendré que seleccionar la terapia. Pero hay problemas y quiero mostrarles este reporte de casos del grupo ecuatoriano que reporta entonces esta cepa de Klebsiella pneumoniae productora de metalo-beta-lactamasas. Miren ustedes acá, este es el antibiograma convencional, nos muestra resistencia a todos los beta-lactámicos, incluyendo Astionan. Un test de Host en su momento positivo, un test de inactivación positivo, un ácido borónico negativo, significa que no es del grupo A, pero un test de sinergia con ETA positivo, que me está diciendo, tengo un test de tamización positivo, un test de ETA positivo, me inclina la balanza hacia una metalocarbapenemasas, también demostrado por CarbaNP positivos, pero ¿por qué resistente a Astionan? Pues miren esto, tenemos test de KPC, pruebas, genes, perdón, negativos, pero miren acá, producción de CTX-M y SHB positivos. ¿Qué significa? Que si yo tengo una coproducción de una metalo-beta-lactamasas con otra beta-lactamasa, incluyendo un BLE, AMC, se hidroliza Astionan, por ende va a aparecer resistente al antibiograma y por ende no va a ser una opción de terapia el Astionan. Hablemos un poco de tratamiento antibiótico, que creo que es donde menos tengo que decir porque todo es muy basado en datos descriptivos o la experiencia acumulada a lo largo del tiempo y no hay estudios pues a gran escala. Lo primero que tenemos que recordar es que se requiere un diagnóstico oportuno y lo más preciso posible. Es decir, que en el laboratorio hagamos todo el esfuerzo de buscar o de diferenciar qué tipo de carbapenemasa tenemos. Así, lo que sigue es
basados en el riesgo del paciente, identificar este tipo de pacientes que eventualmente pueden tener una infección por gérmenes productores o portadores de metalobeta-lactamasa. Pseudomonas aeruginosa, sin duda ya les mostré cómo el incremento de BIN sobre KPC, una resistencia a carbapenems en Pseudomonas aeruginosa obliga a pensar que la principal probabilidad en caso de tratarse de una carbapenemasa es una metalocarbapenemasa. Pacientes que vienen de áreas endémicas o hospitales que han mostrado endemicidad para alguna cepa resistente a carbapenems identificada como metalocarbapenemasas e infecciones o colonizaciones previas por metalocarbapenemasas. Recordemos que la calidad del antibiograma debe ser buena, con pruebas de tamización y pruebas confirmatorias. Quiero mostrarles esto que es un poco desalentador y es como una estrategia de enfrentar la multirogoresistencia, pues se han rescatado antibióticos antiguos como ceftazidime y se han combinado con inhibidores nuevos. Caso concreto, ceftazidime, avibactam. Pero miren ustedes cómo avibactam como inhibidor de beta-lactamasas inhibe KPC, inhibe BLE, pero no inhibe metalobeta-lactamasas. Sí puede inhibir AMC y no hay datos muy concretos en OXA, pero eventualmente podría utilizarse en algunas OXA. ¿Qué pasa con tazobactam? Caso concreto, ceftolozano tazobactam, que me permite una opción de terapia en mecanismos no mediados enzimáticamente. Pues KPC no se inhibe, hidroliza, KPC hidroliza tazobactam, no pasa lo mismo con con betalactamasas de espectro extendido, se hidroliza por metalobetalactamasas, no se hidroliza por ANC y OXA no hay mayores datos. Bavorbactam y relebactam, mismo problema de los anteriores. Miren que son opciones muy buenas para tratar gérmenes resistentes a carbapenems mediados por KPC, pero no pasa lo mismo con metalobetalactamasas de espectro extendido, no tienen actividad. Así, pues tenemos grandes problemas con la combinación de betalactámicos con inhibidores. Esta tabla que me permite mirar cómo las alternativas grandes que tengo para tratar pacientes con gérmenes multirogorresistentes, en especial enterobacteriáceas resistentes a carbapenem. Destaco con la línea roja los antibióticos que puedo utilizar, pero para metalobetalactamasas se eliminan los carbapenem, se elimina ceftazidima y se elimina ceftazidime avibactam o meropenem bavorbactam, con una excepción, que yo esta combinación de ceftazidime avibactam la de con Astreonan. Algunos estudios empiezan a mostrar cómo eventualmente administrar el Astreonan antes de ceftazidime avibactam podría proteger a ceftazidima de la hidrólisis por la metalobetalactamasa. Solamente tendría un requisito, que no hayan corresistencias, es decir, que esa cepa no exprese BLE ni otros mecanismos de resistencia como KPC, porque eventualmente el monobactámico no podría actuar. Pero ¿qué nos queda? Lo que todos hemos conocido a lo largo del tiempo, que en términos generales suman mucha toxicidad, como las polimixinas, tanto colistina como polimixina B, tigeciclina, cada vez las cepas vienen ganando resistencia a tigeciclina. En la práctica clínica vemos cómo hay cepas con MIG elevadas a tigeciclina que casi que nos hacen eliminar esta opción de las terapias, pero eventualmente pueden ser de utilidad en metalobetalactamasas cuando no hay corresistencias.
Aminoglucósidos, fosfomicina, definitivamente fosfomicina es un antibiótico que tendremos que utilizar en el futuro para este tipo de cepas que no nos permiten tratar con betalactámicos. Temociclina, Astrionan como las alternativas pues, en pacientes que no tengan corresistencia. Una molécula nueva, también aprobada, cefirocol, es una cefalosporina siderófora con actividad in vitro contra metalobetalactamasas. Viene siendo estudiada con mayor a mayor escala. La combinación de Astrionan y ceftazidima avibactam, ya les decía, ha mostrado un posible efecto en pacientes con infecciones graves por metalobetalactamasas, negativos productores de metalobetalactamasas, pero esto solo está en estudios observacionales. No tenemos datos muy fuertes que nos permitan decir que un paciente con esta infección pueda beneficiarse de la combinación. Esta diapositiva creo que resume las opciones que tenemos. Lo primero es determine los factores de riesgo para infección por gérmenes productores de metalobetalactamasas. Todo paciente, si yo tengo en mi institución una metalobetalactamasa circulando en un paciente grave con factores de riesgo, debo sospecharlo y eventualmente ese espectro antibiótico inicial debe incluir esa cepa. Y cuando tenga identificado el microorganismo y tenga un test confirmatorio de metalobetalactamasas o tenga un reporte molecular, debería buscar una alternativa mejor para tratar el paciente, y es básicamente no utilizar betalactámicos y buscar este otro grupo de alternativas que tengo. Cuando yo tengo el germen identificado o lo estoy sospechando, puedo dividir en las 4 patologías grandes más frecuentes o focos más frecuentes. Una, la bacteriemia. 2, las infecciones pulmonares. La infección del tracto urinario y la infección intraabdominal complicada. Y jugando con las posibilidades que me deje el antibiograma y la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento, elegir un medicamento o una combinación de medicamentos que me permita lograr con mayor certeza la cura del paciente. Así, recordemos que en Colombia no tenemos cefirocol, pero tenemos ceftazidime avibactam, que eventualmente podría combinarse con Astrionan. Les insisto, no tiene una evidencia muy fuerte, pero ya se vienen publicando algunas descripciones importantes y vienen algunos trabajos en curso. Así podría utilizar la combinación ceftazidime avibactam Astrionan y buscar un agente no betalactámico para adicionarle a la terapia. ¿Qué opciones tengo? Fosfomicina, recuerden que es una sal que aporta muchísimo sodio, en algunos pacientes seleccionados podría utilizarse. Polimixina o colistina, tengo que decir que todavía tenemos que utilizar polimixina porque no siempre tenemos disponibilidad de ceftazidime avibactam o no siempre tenemos las infecciones donde son aprobadas para Colombia, en especial neumonía, ITU o infección complicada del tracto urinario. Entonces muchas veces terminamos ofreciendo polimixina B, vigilando la toxicidad, y el paciente puede evolucionar de forma satisfactoria. Entonces, acá podría utilizar ceftazidime avibactam Astrionan o una combinación de fosfomicina polimixina, fosfomicina aminoglucósidos, colistina aminoglucósidos, pero teniendo en cuenta una toxicidad renal muy alta. Y pues obviamente en pacientes graves creo que siempre tendremos que combinar hasta que tengamos al menos mejoría o que el paciente o que tengamos un antibiograma confiable. En neumonía
mismas alternativas, septacimia, bivactán, astronán si fuese posible, combinación de antibióticos. Recuerden que polimixina tiene mucha discusión sobre su efecto en focos pulmonares, pero pues nos toca que saber que tenemos que dar lo que hay disponible y lo que puede beneficiar al paciente, buscando entonces terapias combinadas. En infección del tracto urinario, jugamos pues con la penetración adecuada de algunos antibióticos. Recuerden que en infección del tracto urinario, cuando vamos a utilizar polimixinas, utilizamos colistina y no polimixina B, aminoglucósidos que penetran muchas veces en el tracto urinario. No olvidemos las quinolonas, ¿cierto? Acá no aparecen, pero si eventualmente el antibiograma me permite utilizar una quinolona en la infección del tracto urinario, dada su penetración tan alta, puede ser de gran utilidad, incluso en pacientes que tienen MIG en el límite superior. Y obviamente los aminoglucósidos penetran muchísimas veces con respecto al suero y se convierten en una alternativa muy importante. ¿Qué pasa en infección intraabdominal complicada? Mismas consideraciones, septacimia, bivactán, astronán, pero puedo utilizar tigeciclina, podría utilizar, aunque en Colombia no hay otras glicilciclinas, pero su efecto podría utilizar tigeciclina, que es la que tenemos disponible, a dosis altas, ¿sí? 100 dosis de carga de 200, 100 miligramos cada dosis. Insisto, son recomendaciones de expertos, pero es lo que eventualmente tenemos que hacer en el día a día, combinando con una opción que me permita el antibiograma. Bueno, finalmente, para concluir sin pasarme, creo que ya me pasé, la producción de metalo-beta-lactamasa se ha incrementado de forma significativa. Tenemos datos para Colombia en los cuales la circulación de metalo-beta-lactamasas viene incrementando con predominio de VIN en Pseudomonas aeruginosa. Se requiere un antibiograma adecuado para lograr la terapia efectiva. Recuerden que el laboratorio es nuestro mejor aliado. El mejor tratamiento se logra cuando se hace un buen diagnóstico, y parte del diagnóstico nos lo da el laboratorio con todo lo que puede procesar o lo que puede hacer en favor de identificar de forma precisa el mecanismo de resistencia. El uso de septacimia y bivactán es una recomendación que hago para todos. Cuando tengamos que utilizar septacimia y bivactán, debemos de tener pruebas de sensibilidad. Porque en especial en Pseudomonas aeruginosa, iniciar septacimia y bivactán a una cepa resistente nos somete al riesgo de que sea un mecanismo mediado por metalo-beta-lactamasas y por ende el tratamiento va a fallar. La excepción si lo podemos utilizar con Astronán, y en Klebsiella pneumoniae, si lo que yo tengo en la institución circulando es KPC y sé que es sensible a septacimia y bivactán, se podría empezar empíricamente en pacientes muy graves, siempre bajo el aval de la Oficina de Infectología. Y hay que buscar tratamientos con antibióticos no beta-lactámicos, que como vemos son las mejores alternativas en la terapia. No tengo más que decirles, excepto darles las gracias por la invitación y por la asistencia.